Muy buenas tardes, bienvenidos a la Escuela de Formación Online de Cambio con PNL. Y hoy, nuevamente, en nuestro espacio de feedback con una colega que va a participar en la escuela con talleres, con cursos. Es la licenciada María Laura Fagnani. Hola María Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Juana, muy bien, muy bien. Gracias por este espacio, por esta charla. Acá Bueno, estamos. me gustaría que te presentaras, que hablaras un poco de vos, qué es lo que haces, cuál es tu pasión, Bien. como le pregunto a todos. Qué buena pregunta, sí. Bueno, empiezo un poco por ahí entonces. Mi pasión es poder brindar herramientas a la gente para encontrarse con su bienestar. Y bueno, a partir de esta misión ya hace muchos años doy talleres y encuentros para brindar herramientas, estrategias, para todo lo que tiene que ver con pensamiento positivo y bienestar. Pero resulta que hace poco estaba leyendo el diario y encontré un test para personas altamente sensibles. Qué Y me llamó interesante. mucho la atención. Dije, ¿qué es esto? La verdad que no sabía del tema y me resonó mucho. La verdad que me sentí muy identificada con este test para personas altamente sensibles. Vos sos Resulta licenciada en psicología, ¿no es cierto? Sos sí, psicóloga. sí, yo soy licenciada en psicología y soy trainer en PNL. Bien, perfecto, sí. Este tema a mí también me llamó la atención y voy a confesar, yo la conozco hace varios años, a María Laura, pero me interesó conversar con ella sobre este tema, ¿no? De las personas altamente sensibles. ¿Qué pasa con las personas altamente sensibles? Las personas altamente sensibles son personas que perciben más los estímulos externos y también los internos. Son un 20% de las personas, está entre un 10 y un 20%, y todo lo que son sonidos, luces, olores, es como que tienen digamos, su sensibilidad, sus canales perceptivos más, digamos, más estimulados. Entonces, ¿qué pasa? Perciben más y eso hace que se cansen antes, terminen sobreestimulados o terminen cansados o terminen estresados. La parte buena es que tienen una sensibilidad distinta, ¿no? Porque esta percepción les permite abarcar más información, les permite captar sutilezas que a veces si no pasarían de largo. ¿Y qué pasa nosotros que desde la programación neurolingüística, estas personas con sus filtros internos, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que tenemos nuestros filtros internos que en definitiva son los que nos permiten decidir, entre otras cosas, cómo elegimos, cómo tomamos decisiones, a qué le damos importancia, a qué no, dónde ponemos el foco. Y pareciera que estas personas, ¿qué pasa con sus filtros internos? Y sus filtros internos funcionan, a ver, como de manera diferente. Sí, yo diría de manera diferente, porque obviamente todas las personas filtramos, ¿sí? ¿Sí? Pero resulta que hay como cierta información que les cuesta más filtrar. Entonces les llega más. Diríamos que las personas altamente sensibles son también altamente emocionales. Sí, las personas altamente sensibles, o sea, no es lo mismo, pero muchas veces se da que las personas altamente sensibles tienen, digamos, una predisposición al manejo de las emociones más fuerte que otras personas que no tienen la alta sensibilidad, ¿sí? Entonces se encuentran en situaciones donde quizás ven una película y se emocionan, donde el impacto frente a entablar una conversación difícil con alguien le genera una revolución emocional también, cuando quizás a otra persona
habló, fue un intercambio y se olvidó del tema. ¿Tiene que ver con la cualidad empática como más exacerbada? Porque cuando uno habla de la empatía, habla de esto de ponerse en el lugar del otro, ponerse en el zapato del otro, pensar, sentir lo que al otro le está pasando, pero también sabemos que tener muy claro que lo que le está pasando le pasa al otro, ¿no? Yo puedo ponerme en el zapato en la medida de quiero entender lo que te pasa, de comprensión. ¿Pero qué pasa con estas personas con esa cualidad empática? Mira, Juana, una de las características fundamentales de este rasgo, porque es un rasgo el de las personas altamente sensibles, es justamente la empatía. Son personas muy empáticas, son personas que tienen como esa habilidad innata, ¿sí? Esa habilidad de ponerse en el lugar del otro, y no lo llamaría habilidad, porque es como, digamos, una característica que ya la tienen, ¿sí? No es algo aprendido. Les, les es fácil, se involucran muy fácilmente con lo que le está pasando al otro, se meten en los zapatos, generan rapport muy fácilmente. Yo diría desde la PNL podremos pensarlo como las personas others, Sí. en los estilos de elección, son personas que tienen en cuenta al otro todo el tiempo, ¿sí? Y por un lado tiene sus ventajas, obviamente, y por otro lado a veces termina siendo disfuncional cuando se asocian permanentemente a las otras personas, cuando se meten en los zapatos de la otra persona todo el tiempo, o se sientan reflejadas. Apenas quizás con escuchar una noticia en la tele ya eso les impacta emocionalmente. ¿Sí? ¿Y cómo se trabaja? Porque vos hablaste que te había interesado mucho este tema, que estás dando capacitaciones con respecto a esto. Contame un poquito, ¿cómo se trabaja con estas personas? Y antes de eso, una pregunta porque me quedó, ¿hay algún tipo de creencias en estas personas? Mira, la realidad es que las investigaciones que hay con respecto al rasgo es que es un rasgo que es como heredado, Ah, ¿sí? Entonces yo no diría que hay creencias a partir de las cuales se fue construyendo, es algo heredado y lo que me fui encontrando es que es algo desconocido, entonces mucha gente le pasan un montón de cosas que cuando lo linkean con el rasgo empiezan a entenderse mucho más, ¿sí? totalmente. Desde sentirse nerviosas o esto de, bueno, de entablar conversaciones con alguien y que esas conversaciones les impacte mucho. Cuando empiezan a descubrir que tiene que ver con este rasgo, empiezan a entenderse. Totalmente. Y esas personas conocedoras, ¿no? Porque una vez que pueden detectar este rasgo, porque a ver, ¿cómo las hace sentir a estas personas, ¿no? Este rasgo, porque en algún momento les debe resultar disfuncional. Mira, sí, la realidad es que desde la autora, que es una psicóloga, Elaine Aron, que lo descubrió, entre comillas, la idea es poder pensar este rasgo como un don, más que como algo disfuncional. Totalmente. Obviamente es un don porque se puede disfrutarse. Las personas altamente sensibles vivimos las cosas más intensamente, ¿no? Entonces Ah, mira, sí, hay un disfrute extra también. El tema, creo yo, es poder empezar a ser conscientes de eso y poder reelaborar ciertas maneras de hacer las cosas para cuando nos es disfuncional. claro, ¿Sí? porque Vos decías, cuando la emoción es una emoción placentera, está buenísimo. El tema es cuando es algo displacentero, asociado al dolor. exacto, exacto. Por ejemplo, a mí me ha pasado en los encuentros, esto que vos preguntabas por la Contame un poquito. empatía, Sí, el trabajarlo desde la PNL con las posiciones perceptuales, el asociarse y el disociarse.
que para, bueno, nosotras que trabajamos con PNL ya hace muchos años es algo cotidiano, diría, pero hay gente que no lo registra, y es una distinción muy pequeña, pero que hace una diferencia enorme. Claro, porque marcar la distancia, es decir, esa distancia que uno puede establecer, como que ya cambia el estado interno de la persona. Totalmente, Total. totalmente. Y entonces en estas capacitaciones, en estos talleres, que bueno, vos también vas a brindar acá en la escuela, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué van a encontrar las personas? Mira, el primer paso es el reconocimiento, porque como te decía, hay mucho desconocimiento acerca del rasgo, de las características, entonces el primer paso es reconocer este rasgo y poder encontrarse con las características donde uno se ve permanentemente reflejado, ¿no? Como la sobreestimulación, como la empatía que veníamos hablando, como la percepción del entorno que a veces nos es disfuncional cuando hay mucho ruido y demás. Ese sería el primer paso, que es lo que yo vengo trabajando. Y por otro lado, el que la persona pueda tener también una mirada interna y de autorreflexión, de cómo este rasgo le llega, ¿sí? Porque hay personas que lo pueden vivir de una manera y hay personas que lo pueden vivir de otra. Y creo que lo fundamental es poder empezar a contar con herramientas, que ahí es cuando está digamos, la bajada mía desde la programación neurolingüística, donde hay un montón de herramientas que son fáciles digamos, de aprender y de llevarse, digamos, puestas, y que sirven para procesar muchas veces estas características del rasgo que a veces pueden resultar disfuncionales. ¿Esas características del rasgo tienen alguna, obvio, como todo, ¿no? Pero correspondencia también un trabajo corporal? Sí, sí, sí. Y yo creo que es una de las cosas que tiene este rasgo, que las personas sienten mucho. Por ejemplo, no sé, las personas que tienen hambre, que son altamente sensibles, se ponen muy nerviosas o les baja la glucosa, entonces empiezan a temblar. O sea, hay una correspondencia a nivel físico que es impresionante, y el entender esa correspondencia te habilita un montón de cosas. Claro, me imagino a estas personas en contextos de incertidumbre, ante los cambios, por ejemplo. Sí, sí, porque además son personas, o somos personas como muy concienzudas, que necesitamos también tomar decisiones desde un lugar de conciencia, desde un lugar de análisis, y los cambios quizás repentinos nos descolocan muchas veces. Entonces, el contar quizás con ciertas estrategias nos habilita a, por ejemplo, generar un cambio o arrancar un cambio de una manera más efectiva. Totalmente, y me parece que ahí también, en función de lo que vos vas diciendo, yo imagino trabajar con las personas no solamente a nivel de autoestima, sino también a nivel de la confianza personal. Sí, sí, porque vuelvo, la autorreflexión y la comprensión permite una confianza y una autoestima diferente Claro, a cuando uno no entiende ciertas cuestiones. claro, claro. Desde dolor de panza, desde situaciones que a veces tienen que ver con un estrés por haber estado todo el día o escuchando gente o en reuniones o con poco tiempo. Y el comprenderlo ya te pone en otro lugar y te permite también buscar otros recursos. Claro, y otro recurso podría ser la meditación. Sí, es que en realidad, te voy a contar algo, yo en esta búsqueda mía del bienestar, del pensamiento positivo y demás, había empezado a coleccionar un montón de estrategias, ¿no? Obviamente la PNL como ahí como en el podio, pero
pero por ejemplo la meditación, FT, hay un montón digamos, de otras herramientas que hoy en día están disponibles y que responden muchas veces como estrategias para estas personas que necesitan o bajar, por ejemplo, la estimulación, después de todo un día de reuniones, de corridas y demás, una meditación es, yo te diría que fundamental para una persona altamente sensible. Claro, para una persona altamente sensible poder hacer estados interruptores, te diría yo, durante el día, para permitir ese filtrado que para otras personas a lo mejor se hace de manera diferente y que ellos lo necesitan mucho más. Inclusive te diría, además de la meditación, salir a caminar, correr, no sé, ir a tomar aire, conectarse, ¿no?, con otras cosas. Sí, la actividad física. Sabes que hay una característica que es el contacto con la naturaleza. Eso, a eso me Te refiero. recicla. Claro, claro, Te porque te debe recicla. reiniciar totalmente. Sí. No, qué bárbaro, qué interesante, María Laura. Realmente, a mí cuando yo leí esto que vos posteaste en una de las redes, yo no había escuchado sinceramente nunca. Sabía que hay personas que, bueno, que estimulan más que otros o tienen más esta cosa de la cualidad empática, pero esto así visto como un patrón, ¿no? Como un perfil, no lo había escuchado nunca. Y qué interesante, y me parece que también, qué interesante que personas que puedan reconocerse de esta manera sepan que hay herramientas que son muy útiles y que con la práctica rápidamente pueden mejorar el estado, ¿no es cierto? Sí, Qué bárbaro, sí. buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces la idea es que muy pronto va a haber alguna capacitación en esto, bueno, o alguna charla en la sala de conferencias sobre este tema que seguramente va a interesar a muchas personas. Muchísimas Tal gracias por cual. tu tiempo, María Laura, bienvenida. Bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juana, la verdad un placer compartir y bueno, acá estoy. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes los que han visto este video. Y ya saben, visitan la escuela, la recorren, nos pueden dejar sus inquietudes, la dirección de mail, formacionenpnl@gmail.com, dejar sus inquietudes, qué temas les gustaría que tratáramos, que conversáramos en este espacio digital. Muchas gracias por la atención. Gracias, María Laura, nuevamente. Que tengas muy buen día. Gracias. Adiós.